Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por conectarse. Damos comienzo a la charla pautada para el día de la fecha, conferencia sobre la temática Data Breaches y Resiliencia de Datos, Prognosis 2026. Agradezco obviamente a la Universidad de Palermo por la convocatoria, la oportunidad de realizar este encuentro con todos ustedes. Quien les habla, para los que no me conozcan, soy la doctora Joana Caterina Faliero. Soy PhD en protección de datos personales por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Informático, directora del programa de actualización en abogacía de datos de la Facultad de Derecho de la UBA y profesora de cursos de posgrado en esta casa de estudios, particularmente en las temáticas de Derecho Informático Avanzado, Legal Tech, Inteligencia Artificial y Algoritmos, también la temática de ciberdelitos, hacking y aspectos legales de la evidencia digital, derecho informático avanzado, RegTech y FinTech. Así que bueno, vamos a dar comienzo al encuentro del día de la fecha que nos convoca detrás de esta temática que claramente es una de las más preocupantes en lo que respecta a la ciberseguridad en materia de datos personales, particularmente por el incremento de las cuestiones relacionadas a ciberincidentes, a la criticidad de los datos, entre otras cuestiones, y para también proyectar qué es lo que nosotros estamos esperando en lo que respecta a la cuantificación de estas cuestiones en este año y también en el año venidero. Por eso nos vamos a encargar también de abordar en esta conferencia del día de la fecha la prognosis de 2026, la proyección que tenemos en materia de estas cuestiones y por otra parte lo útil que es en relación a todo ello las cuestiones relacionadas a la resiliencia de datos como metodología de abordaje, que nosotros como naturalmente abogados especialistas en estas cuestiones, en cuestiones relacionadas a datos, a ciberseguridad, a privacidad, tenemos que tener presentes. Así que bueno, simplemente recordarles que en el chat, para aquellos que quieran, tienen allí mis contactos en redes sociales y también respecto de las obras jurídicas que he escrito en estas temáticas, tanto de datos como de infosecurity. Así que bueno, comenzamos sin más la charla del día de la fecha. Primera cuestión aproximativa en relación a las ciberamenazas que hoy en día estamos viendo. Ya hemos compartido en encuentros previos esta cuestión relacionada en lo que respecta a la profundización de las mismas. Siempre les digo que estamos enfrentando un ecosistema en el cual las ciberamenazas están creciendo, les he dicho muchas veces, en cuanto a la cantidad, al volumen, a la complejidad y la profundidad también de los efectos devastadores que tienen. Y en este sentido, una de las cosas que naturalmente como asesores tenemos que tener en cuenta es que no existe ninguna suerte de sector a salvo. En el pasado teníamos tal vez una visión un poco sesgada de las cuestiones relacionadas a la ciberseguridad únicamente destinadas, por ejemplo, al sector privado, pero la realidad es que en este escenario actual las amenazas se posan no solamente sobre el sector privado, sino también sobre el sector público y de hecho porque como muchas veces les he dicho, el sector público naturalmente hoy en día se encuentra en un rol bastante protagónico en lo que respecta al acaparamiento y la acumulación de datos y el extractivismo de datos en términos generales, ¿no? Y por otra parte, también dentro de lo que es la morfología en el ecosistema de las ciberamenazas, lo otro que podemos ver es que hoy en día las mismas provienen de las más diversas fuentes. Y es por eso que ese abordaje muchas veces termina siendo, ¿no?, interdisciplinar y también plurifocal desde la perspectiva, ¿no?, de la lucha contra la ciberdelincuencia o delitos informáticos, también las cuestiones relacionadas, ¿no?, a los ciberataques y también cuestiones, he visto allí en el chat personas pertenecientes al área de defensa, así que bueno, también obviamente cuestiones que tienen que ver con ciberterrorismo y cuestiones que tienen que ver con impactos en materia de ciberdefensa. Lo que está claro en la actualidad, en lo que obviamente nos convoca en el día de la fecha, son estas cuestiones relacionadas a la consideración de los datos como el activo de mayor valor que hoy en día tenemos nosotros a nivel operativo. Y está claro que dentro de lo que son las tareas de gobernanza que nosotros asesoramos en nuestros roles, ¿no?, de abogados en materia de datos y de ciberseguridad, tenemos que asesorar en cuestiones de orden estratégico para adquirir soluciones en materia de datos con el objetivo final de minimizar obviamente los errores
gestionar cuestiones relacionadas a la eficacia y a la eficiencia del abordaje de estos eventos. Y por otra parte, también la reducción de los costos. Está claro que el impacto que hoy en día tenemos en términos generales en lo que respecta a lo que gastamos para la contención de estos cibereventos es algo realmente muy, muy importante. Después voy a proceder, como todos los años aquí en estas charlas que damos, a actualizarles un poco las cuestiones relacionadas a los costos, a los reportes que existen al respecto a nivel estadístico, para que ustedes tengan una idea de cuánto cuesta hoy en día un data breach y qué es lo que nosotros proyectamos a futuro al respecto de ello, ¿no? Entonces, es muy importante que dentro de este abordaje y de allí la cuestión relacionada a la resiliencia de datos, el norte de la reducción de costos, tanto materiales, es decir, en lo económico, como también en lo extraeconómico y en lo temporal, ¿no? Todas estas cuestiones, si nosotros las abordamos de manera adecuada, está claro que nos van a proveer ventajas de orden competitivo. Y esto es porque el ecosistema, en términos generales, ha cambiado esta perspectiva hacia la idea de la transparencia. En términos históricos, podría decirse que no se valoraba, no se apreciaba la cuestión de la transparencia en torno a la ocurrencia de cibereventos por el hecho de la posibilidad de la explotación que pudiera ser la competencia de ese tipo de conocimiento especializado. La realidad es que hoy en la actualidad nos fijamos al respecto de la diligencia desde otra perspectiva, de esta perspectiva de la responsabilidad, de la transparencia y de la gestión oportuna de todas estas situaciones, ¿no? Entonces, el primer punto, ¿no?, que tenemos que frenar es en el objeto de protección. Siempre les digo que en materia de datos nosotros tenemos que velar por una información de la mayor calidad posible, y esto implica también tener una comprensión al respecto de la criticidad de lo que se maneja y por otra parte del control al respecto de los datos en todo su ciclo de vida. Esto es, manejar información relevante, obviamente que sea confiable, que sea explicable, que nosotros podamos tener la comprobación de la legitimación que tenemos a la hora de procesarlo, pero por otra parte en la cual nosotros apliquemos todo el conglomerado de medidas necesarias para la protección oportuna de esa información, de los datos, de los metadatos y de los subproductos de procesamiento de manera sistematizada y también de manera controlable o auditable ex post, ¿no? Y dentro, obviamente, de estas cuestiones relacionadas al abordaje jurídico, siempre señalo este tema de comprender que nosotros estamos frente a una de las actividades económicas más riesgosas que encima recepta un riesgo que no solamente es el tradicional de los medios electrónicos, sino también el propio que viene arraigado a la técnica de procesamiento, por ejemplo, de datos que se utiliza en el caso concreto. Esto es, tenemos que entender que procesar datos, almacenar datos y trabajar con datos en términos generales en cualquiera de las tareas que nosotros realicemos en ese escenario extractivista en el cual estamos inmersos, la realidad es que acarrea riesgos. Y no podemos tener a nivel jurídico señalamientos tibios sobre si estamos o no frente a una actividad riesgosa, sino que tenemos que cambiar nuestra visión hacia ese tratamiento preventivo, precautorio y transparente que siempre suelo insistir en lo que respecta al abordaje del riesgo. Es decir, tenemos que tener conciencia de los nuevos factores, las nuevas vulnerabilidades, por esto la necesidad de adelantarnos, no solamente ver qué es lo que está sucediendo en el año 2025, en nuestro año, sino también proyectar cuáles son las ciberamenazas que nosotros tenemos a futuro, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? ¿Cuáles son esas vulnerabilidades, esas superficies de ataque que podemos tener y que podemos enfrentar en este futuro, ¿no? Entonces, en términos generales, para comprender los riesgos y las oportunidades que nosotros tenemos en materia de, y antes de pasar a la resiliencia de datos, en materia de protección de datos y frente a esta fenomenología que veníamos apuntando en el título de esta conferencia. Nosotros tenemos permanentes amenazas a la protección y a la privacidad de los datos. Por un lado, la amenaza más relevante y aquella sobre la cual naturalmente nos posamos es el tema de las fugas de datos, de los data breaches, la exfiltración de la información, o sea, el conocimiento de la información por parte de terceros no autorizados.
Recordemos que los data breaches pueden tener, como les decía, diferentes causas. Y está claro que estas pueden provenir de la acción o de la omisión y pueden provenir por parte de agentes de carácter interno o agentes de carácter externo. Esto es, puede ocurrir por negligencia, también puede ocurrir por la acción de algún agente de carácter malicioso. Por otra parte, también tenemos en relación a las fugas de datos alguna suerte de evento también que implique el acceso no autorizado a la base de datos y posterior exfiltración de las mismas. Consecuencias también de las fugas de datos, los incumplimientos regulatorios que nos llevan también a que esa información que debió haber sido resguardada se exfiltre o sea conocida por aquellos que no se encuentran autorizados a hacerlo. Por otra parte, también otra de las vías por las cuales llegamos a estos escenarios catastróficos es por la pérdida de confianza o fractura de confianza con el titular de los datos, cuando naturalmente el titular de los datos tal vez requiere alguna suerte de resguardo específico en lo que respecta a la información y nosotros, por ejemplo, no cumplimos esos deseos de los titulares de los datos. Sabemos en términos generales que todas las cuestiones relacionadas y consecuencia de lo que serían los data breaches generan, como obviamente un efecto totalmente correlativo a ello, la fractura de lo que sería, en primer lugar, la confianza sobre la cual nosotros somos depositarios de los titulares de los datos y la pérdida de la reputación y de ese valor que nosotros tenemos a nivel operativo y empresarial de resguardar de manera celosa y adecuada los datos de los titulares de conformidad con sus legítimas expectativas objetivadas, de que nosotros lo haremos con privacidad, de que lo haremos resguardando y celando por la confidencialidad, la intimidad de esos datos y por otra parte también que aplicaremos las respectivas y necesarias medidas en lo que respecta a la seguridad de los mismos para la indemnidad de los datos. Entonces, tenemos que ver cuáles son las oportunidades que tenemos en este campo y de allí que en esta proyección nos tenemos que enfocar también en la innovación, o sea, una innovación que esté centrada en la privacidad aplicada. Por otra parte, empezar a entender que en este nuevo capítulo, nueva filosofía o cultura en materia de protección de datos personales, tenemos que empezar a cambiar la perspectiva que nosotros tenemos a nivel también relacional con los titulares de los datos. Históricamente, muchas veces, y aquí teniendo varios letrados, como vemos allí, en relación, ¿no?, a estas temáticas y cuestiones que también he conocido a través de cursadas y demás, que me han comentado de cuestiones de orden laboral. Muchas veces tenemos este problema de que se antagoniza con el titular de los datos o se pierde la oportunidad, como decirles, de utilizar esa relación a nivel potencia para facilitar la resolución de cuestiones incidentales en materia de datos. Esto es porque lo que se busca tradicionalmente es mantener al titular de los datos blindado del conocimiento de estos eventos y recién, obviamente, cuando ya la situación resulta incontenible, empezar a abordar de manera comunicativa el evento con los titulares de los datos. De nada ha ayudado en esto, como siempre decimos, ¿no?, el RGPD, Reglamento General de Protección de Datos Personales de la Unión Europea, que obviamente por efecto dominó ha sido imitado por tantos otros ordenamientos posteriormente actualizados en consonancia con su espíritu, que establecían en primer lugar la cuestión de la notificación de los incidentes y la comunicación solamente en algunos supuestos, ¿no? Y está claro que esa comunicación, ¿por qué no podría ser una comunicación por defecto? Es decir, ¿por qué no siempre bregamos e incentivamos la colaboración activa y dinámica con los titulares de los datos para alimentar esa relación de orden de confianza colaborativa y cooperativa entre ellos, ¿no? Y también para mejorar la transparencia, tanto con los titulares de los datos como con las autoridades de aplicación. Desde ya, claro está, si tuviéramos un escenario, ¿no?, con autoridades de aplicación, como decirles, activas y que estén comprometidas con la resolución de los incidentes. Entonces, primera cuestión para mejorar y ver alguna oportunidad en este escenario que se nos viene y que nosotros necesitamos empezar a articular soluciones diversas. Primero, tener una innovación centrada en la privacidad. Después les voy a mencionar en qué sentido y con qué tecnología.
una cooperación y una colaboración activa con todos los actores del sistema, es decir, no perder oportunidades relacionales como lamentablemente se viene haciendo hasta el momento, para fortalecer también la confianza en la gestión de los datos con la articulación de todos los actores interesados y de todas las partes involucradas. Esa suerte, como decirles, de articulación lo que permite también es implementar y fortalecer la cultura en privacidad, en ciberseguridad y en prevención de riesgos. Si nosotros tenemos titulares de los datos también alertas, tenemos autoridades de aplicación comprometidas y tenemos empresas y tenemos al Estado también en sus diferentes manifestaciones también comprometidos en estas cuestiones, logramos obviamente una mejor sinergia absolutamente optimizada a los efectos no de abordar este tipo de fenomenología. Y por otra parte, empezar también a entender las exigencias de la regulación, que no son una cuestión de orden, como decirles, potestativo. La regulación, el compliance, el cumplimiento normativo hoy en día es absolutamente relevante. Y ese plan que siempre les digo en materia de compliance tiene que estar de alguna manera acompañado y emparejado de forma simétrica con lo que es el seguimiento también de un plan en materia de gobierno de datos. Allí en el chat preguntaban, ¿no?, sobre la historia clínica de pacientes que están en computadoras de sitios asistenciales, límite para que no todos tengan acceso a la misma. Obviamente, en materia de ese tipo de base de datos, tienen que haber accesos restringidos y autorizaciones, obviamente, limitadas en función de qué tipo de calidad y profundidad de datos puede acceder cada uno de los actores en función de su En legitimación por cada la pérdida, obviamente, situación. de control en estas cuestiones, ¿no? Entonces pasamos, ¿no?, a toda esta cuestión de lo que es el abordaje de estos riesgos, de estas oportunidades y la gestión de lo que sería el Data Privacy Management centrado en la protección de datos. Cuando nosotros abordamos la privacidad, lo tenemos que hacer con herramientas a nivel organizativo. Y esto implica, desde nuestra perspectiva como asesores legales, generar, normativizar políticas, procedimientos y cooperar con las áreas técnicas a los efectos de la implementación de las medidas que naturalmente son necesarias a los efectos de la protección de datos personales. ¿Con qué objetivos jurídicos? Bueno, naturalmente nosotros siempre nos centramos en la protección y la garantía de los derechos de los titulares de los datos. Nuestro norte es la protección de la información confidencial, respetar y permitir el ejercicio de los derechos de privacidad de las personas y obviamente como abogados especialistas en data privacy nos centramos en el compliance, en el cumplimiento de las leyes y las regulaciones en materia de protección de datos. En todo proceso, y esto lo estamos viendo en la actualidad, cuando también empezamos, ¿no?, a ver estos protocolos también en relación, por ejemplo, con el tema de la inteligencia artificial, que se ha colado por todos lados, tenemos que tener en cuenta que procesar los datos implica responsabilidad, implica ética. Hoy en día se está perdiendo, lamentablemente, y este es un costo que vamos a pagar altísimo en la proyección de lo que se viene por esta prognosis 2026 que les voy a comentar ahora a continuación, que es que se ha perdido el manejo ético y moral de los datos. Y esto implica que las organizaciones, lamentablemente, vaya a saber por qué aceleracionismo de orden tecnológico, por qué tecnooptimismo o tecnoreduccionismo estamos cayendo en la pérdida de la prudencia en el manejo adecuado, en la gestión adecuada, segura y privada de los datos. Esto tiene un correlato y un precio altísimo porque lo que se está generando como consecuencia de ello, como consecuencia de haber perdido los límites del manejo moral de los datos, el perder la idea del manejo seguro y ético en carácter de formación profesional de quienes procesan los datos, esto incrementa las superficies de ataque y muchas veces, a pesar obviamente de que la gente cree que, bueno, lo que está haciendo es optimizar el procesamiento a través de la introducción de nuevas tecnologías de procesamiento que naturalmente tienen riesgos amplificados, dejan de ver el horizonte del panorama de las nuevas ciberamenazas que están introduciendo en el ciclo de vida del dato. Pierden de vista esto
¿Por qué? Y bueno, por una necesidad seguramente, alguna sed de lucro que rara vez se concreta en los hechos. Un ejemplo de ello ha sido, en otras charlas lo he compartido en relación a la implementación de inteligencia artificial, por ejemplo, en cualquiera de las áreas de las que venimos hablando, en cualquier área pública o área privada. La realidad es que las ventajas verdaderamente económicas derivadas del uso de ese tipo de técnica no son significativas ni merecedoras de la atención que tienen, a la luz también de ponderar los riesgos específicos y más gravosos que se introducen en el procesamiento de los datos. Entonces, la industria, lamentablemente, a lo largo de este año 2025, está perdiendo de vista esta cuestión a través de la persecución de los avances por esta competencia voraz que existe en las implementaciones, por ejemplo, de técnicas más riesgosas, y por otra parte no está haciendo lo debido en lo que es la contención en materia de amenazas. Entonces, aquí, primero para decirles, el Data Privacy Management importa, nosotros tenemos que llevar como exigencia un adecuado cumplimiento de orden regulatorio. Proteger los datos no es una cuestión anecdótica, tenemos que tener un enfoque muy claro en materia de criticidad y de confidencialidad, porque siempre les digo, de la publicidad no se vuelve, es decir, de la exfiltración no se vuelve, más allá de que simbólicamente contengamos las consecuencias. Por otra parte, no podemos seguir perdiendo las oportunidades en las cuales los titulares de los datos pueden y quieren ejercer sus derechos. Hoy en día la autodeterminación informativa, y como yo siempre insisto, la autodeterminación informativa dinámica y consentimiento informado y dinámico tienen que ser exigencias a los efectos de un tratamiento legal legítimo en materia de datos personales. Entonces, volvemos, ¿no? Tenemos que prevenir y reducir los riesgos, para eso nos sirve la gestión con privacidad y establecer mayores controles que impidan estas consecuencias nefastas de la exfiltración de los datos, de los data breaches. Y esto implica un montón de cosas, y agrego aquí justo, ¿no?, en virtud de la pregunta que realizaban en el chat, elementos claves y aspectos estratégicos. Primero, ya les había mencionado el análisis de la criticidad de los datos, minimización y no excesividad de los datos, los controles de acceso, que es justo la pregunta que hacían, aplicación e implementación de medidas de seguridad, aplicación y gestión de las políticas de privacidad, de los planes de privacidad y de protección de datos personales. La protección, obviamente, plasmada en la gobernanza de los datos y en el data compliance. La gestión de los consentimientos libres, expresos, informados, específicos, inequívocos de los titulares de los datos, que estén encima actualizados y sistematizados de manera dinámica. Una gestión con transparencia y rendición de cuentas que también nos permite auditar y controlar qué escenario teníamos nosotros antes de la ocurrencia tal vez de un evento como un data breach. Y por otra parte, lo último que tiene que ver también con lo que están realizando en el día de la fecha, proveer obviamente y conducirse a la capacitación continua y también a la evaluación permanente de estas cuestiones. Siempre, insisto, y no me canso de decir, y en el año 2025 y 2026 esto es más vigente que nunca, tenemos que pensar que no es un gasto la seguridad de los datos, la ciberseguridad aplicada y la privacidad aplicada. Tenemos que invertir en ello, tenemos que prevenir los riesgos y los daños, y tenemos que pensar en una seguridad íntegra del sistema, sobre todo atendiendo al resultado científico concreto, es decir, sacarnos de esa idea muchas veces anquilosada, jurídica, de que en materia de seguridad nosotros debemos proveer a los medios más eficientes. La realidad es que tenemos que proveer y conducir a la empresa que nosotros asesoremos, a la organización que nosotros asesoremos, a un resultado concreto. Que la información, que los datos, que los subproductos de procesamiento, que la metadata también esté segura, de manera física y de manera lógica, frente a cualquier tipo, obviamente, de amenaza. Y esto porque estamos viendo que las soluciones que hemos provisto, por lo menos hasta el momento, siguen siendo hiposuficientes. Ya no son nuevos deberes el deber de notificación de los incidentes y el deber de comunicación. Increíblemente, seguimos en el año 2025 y creo que esta patología tampoco se va a erradicar en el 2026. Seguimos todavía pendientes, ¿no?, de un cumplimiento adecuado de estos deberes. Las estrategias comunicativas, y ustedes como asistentes seguramente las deben haber notado,
cuando ocurre una fuga, las estrategias de comunicación y de difusión de los incidentes sigue siendo absolutamente hiposuficiente. Se suele intentar tapar el sol con las manos. Cuando el evento cobra relevancia pública, recién allí se disparan esos mecanismos de comunicación y de notificación absolutamente tardía, extemporánea, habiendo perdido la oportunidad de realizar esas cosas de manera oportuna y con la lesión absolutamente correlativa a la confianza y al valor marcario que se tiene. Entonces, tenemos que empezar, obviamente, a cambiar la cabeza y a dejar de especular al respecto de si notificar o no notificar, comunicar o no comunicar. La realidad es que esta práctica ya no es nueva. No podemos seguir diciendo, bueno, es optativo en nuestro sistema, todavía no se modificó la norma, entonces todavía no es una exigencia. No, hay que hacerlo por default si queremos ser serios, si queremos ser sólidos en estas áreas. Y en este sentido, las fugas de datos, los data breaches nos siguen responsabilizando de manera proactiva, de manera precontractual, de manera contractual y de manera postcontractual. En el 2025 tenemos que seguir fortaleciendo la concienciación en materia de incidentes, cambiar la percepción al respecto de lo mismo, que gracias obviamente al transcurso de estos años y a la necesidad del abordaje más precisamente técnico se ha empezado, ¿no?, a solidificar un poco. Ya no es algo de alguna forma despreciada la idea de si ocurre un incidente, las consecuencias jurídicas que tenemos son gravosas. Ya no tenemos solamente una perspectiva de orden jurídico defensivo, sino que ya hemos cambiado un poco la filosofía hacia lo preventivo, pero nos falta ese salto diametral hacia la proactividad. Una cosa es, bueno, hablar de prevención y algo diferente es precaución y proactividad, ¿no? Y esto implica avanzar hacia el control de la actividad empresarial y proteger el bien jurídico de los datos, los volúmenes que hoy en día tenemos en esta materia en particular. Y sobre todas las cosas, porque en el 2025 todavía no todos tienen planes de contingencia, no todos tienen manuales de primera respuesta, basados principalmente en tres pilares que son la integridad, la flexibilidad y la facilidad de la ejecución de los mismos durante y atendiendo a todo el ciclo de vida del dato. Porque lo que tenemos que hacer es evaluar y prevenir las consecuencias en materia, ¿no?, de fuga de datos y proveer y conducir hacia el compliance normativo que se nos exige y hacia el cumplimiento adecuado a nivel corporativo de los planes de gobierno de datos que nosotros nos planteemos. Y esto también tiene que ver con un cambio de articulación de orden jurídico técnico, interdisciplinar y complementario en estas materias. Y seguimos con las cuestiones de cuantificación, que es lo que los abogados muchas veces nos importa y que utilizamos también para persuadir dentro, ¿no?, de nuestra labor al respecto de cuál es la necesidad, por qué es tan importante, ¿no?, conducir a estas cuestiones cuando tal vez solo el eje está puesto en lo especulativo, en lo económico. Podemos tener acciones penales, responsabilidad de las personas jurídicas hoy en día, también que tenemos el corrimiento del velo societario, las acciones de orden administrativo, las multas que podemos tener como consecuencia de ello, tanto de las autoridades regulatorias en materia de datos, en materia consumeril, las acciones civiles, tanto individuales como colectivas, los amparos individuales como colectivos, o sea, el gran género de las class actions, y por otra parte, todas las tipologías de daños que ya conocemos e identificamos: daño emergente, lucro cesante, pérdida de chance. En el caso consumeril, porque coincide y siempre les destaco esta cuestión del trabajo dialógico con el tema consumeril en la protección de datos personales, porque los consumidores, usuarios, también reúnen muchas veces, respecto de los responsables de tratamiento, la calidad de titular del dato. Y de allí esta cuestión de poder, obviamente, canalizar estas acciones que les digo a lo que sería el ordenamiento consumeril, el proceso a nivel consumeril jurisdiccional, y en este sentido las oportunidades que tienen los consumidores para realizar y efectuar sus reclamaciones, amparándose en la ley 24240, que, como siempre destacamos, es de orden público, no hay que olvidarla, y que es obviamente de aplicación dialógica con la 25326, que sigue obviamente vigente pese a su falta de actualización, como bien sabemos, ¿no? Entonces, ¿qué costos tenemos en lo sustancial como consecuencia de los data breaches? Habíamos mencionado previamente la confianza, la reputación,
la imagen. Pero por otra parte tenemos en la actualidad un costo que es predatorio, ¿no? La pérdida de clientela. Es decir, no siempre con la frustración de esas expectativas la clientela logra ser fidelizada o recapturada y naturalmente la consecuencia directa es la pérdida de la clientela y los costos de recomposición de ese posicionamiento que se tenía, la cuestión de la recuperación de la confianza, hoy en día es muy, muy elevado, ¿no? Entonces, en términos generales, ¿qué es lo que puede ocurrir? Bueno, nuestra organización puede no disponer justamente del tiempo, de los recursos para sostener ese proceso tedioso y temporalmente extensivo de recuperación, como vamos a ver en la actualidad a través de los costos de los informes que se realizan anualmente en materia de vulneraciones de datos. Así que voy a darles un poco la foto desde dónde venimos. Año 2024, ¿sí? En lo que respecta a lo que fue el abordaje de 2024, las recomendaciones que se habían efectuado para ayudar a reducir los costos de los data breaches, en este informe, que son el informe de Cost of a Data Breach de IBM, que se realiza anualmente del Ponemon Institute, nos decían, allá por 2020, estamos hablando, ¿no? Como si fuera pasado pretérito, pero es a la vuelta de la esquina, que teníamos que empezar a conocer de manera un poco más aguda el panorama informativo. Esto es asegurarnos de tener, como decirles, una fuerza mayor en cuanto a la visibilidad completa de todos los entornos que nosotros tenemos en manejo de datos. ¿Para qué? Para poder monitorizar y proteger a los datos de manera continua, independientemente de dónde residan los datos. ¿Y esto por qué? Porque, ¿qué hacemos? ¿Y qué es lo que nos sucedió? ¿Se acuerdan algunos días atrás aquí en Argentina que prácticamente se nos ha parado todo? Nosotros tercerizamos almacenamiento. Y entonces ahí tenemos, ¿no?, ese grave, como decirles, ese grave problema de la pérdida de control de la superficie de explotación de datos y el hecho de la explotación que puede existir continua con residencia de los datos en diferentes entornos donde nosotros no tenemos control. Y en el 2024, el hype de la inteligencia artificial que venía diciéndoles ya había permeado. Entonces, ya teníamos un ecosistema empresarial donde ya se habían empezado a adoptar de manera muy, muy incisiva los modelos de inteligencia artificial generativa y aplicaciones de terceros en todas las organizaciones. Ese fue uno de los grandes riesgos apuntados en 2024, es decir, todas las empresas que antes tal vez confiaban en sí mismas empezaron a tener aplicaciones de terceros embebidas en lo que respecta a sus procesos a nivel interno. Y también por la adquisición natural de todo lo que sería aplicaciones de software as a service, ¿no? ¿Y eso qué es lo que ocasiona? ¿Cuál es la consecuencia directa? Se amplían las superficies de ataque y esto le genera operativamente a las entidades una mayor presión en lo que respecta, ¿no?, a los equipos de seguridad, la capacidad de reacción que deben tener y al abordaje que deben tener sobre estas cuestiones, ¿no? Allí justo en el chat decían cómo influye el almacenamiento en la infracción. Exacto, nosotros tenemos una prohibición muy clara, que es la de no podemos o no debemos transferir datos a países que no revistan nivel adecuado de protección, y está claro que también podemos de alguna forma sondear esa suerte de prohibición con acuerdos de orden contractual o mismo también a través de tratados. Pero la realidad es que sin perjuicio, ¿no?, de la idea de si el sitio lo considera o no nuestra regulación como de nivel adecuado, lo que importa es en la práctica qué es lo que se realiza. Y esto, por qué lo señalo particularmente en relación a esta pregunta que realizan en el chat? Porque nosotros solemos tener esta visión, en el caso, ¿no?, de nuestro ordenamiento regulatorio en materia de datos y lo que es el reflejo del ordenamiento europeo. Nosotros de manera muy similar con el RGPD, ¿qué hacemos? Consideramos, ¿no?, a todos los países integrantes del espacio económico europeo como países con nivel adecuado de protección y de hecho, ¿qué decimos? Eh, del otro lado, ¿no?, cuando nosotros vemos, por ejemplo, la regulación en lo que respecta a los Estados Unidos, decimos, bueno, es país con nivel inadecuado, ¿no? Para nosotros no es país con nivel adecuado. Y la gran pregunta es, ¿realmente es país con nivel inadecuado o tienen en determinados entornos de procesamiento, ya sea privados específicos, certificaciones de porte tanto o más robustas de las que nosotros nos estamos acostumbrados?
en el espacio, por ejemplo, latinoamericano o en el espacio europeo. Así que ahí tenés una relación, ¿no? En cuanto a decir, bueno, nivel adecuado de protección, qué es lo que verdaderamente significan los hechos. Y siempre les digo, cuestionar estas cosas y mirar, verificar en cada caso concreto qué es lo que técnicamente se aplica. Porque, por un lado, ¿qué podemos tener? Podemos tener un escenario en el cual tenemos, como sucede en lo local, una grandísima verbalización de deberes y derechos, pero una capacidad de ejecución y un modelo de madurez de capacidades en materia de ciberseguridad ultra reducido. O podemos tener un entorno que, por caso contrario, no verbaliza tanto a nivel humano o a nivel jurídico determinados tipos de derechos y deberes, pero por otra parte sí, a nivel concreto, aplica medidas técnicas muy estrictas de privacidad y de ciberseguridad aplicadas que conducen a mejores resultados a nivel pragmático. Entonces esto es, miren críticamente, a pesar, ¿no? A pesar de nuestras previsiones legales, observar críticamente dónde se obtienen los mejores resultados. Porque por más que nosotros tengamos la mejor verbalización del planeta, lo claro es que del otro lado, si no tenemos privacidad técnica aplicada y si no tenemos ciberseguridad aplicada, no conseguimos nada y nos quedamos solamente, ¿no?, en el plano del deber ser, ¿no? Entonces, volviendo, ¿no?, a esa prioridad en la adopción de seguridad que ya nos venían machacando desde 2024, darle prioridad a la seguridad. Y esto es, si nosotros tenemos falta de seguridad, el precio que vamos a pagar es carísimo. Esto puede socavar cualquier proyectado beneficio que nosotros tenemos en función de la inserción, por ejemplo, de estos proyectos que les comentaba de inteligencia artificial generativa. Esto es, por más que nosotros adoptemos algo por lo cual tenemos ese entusiasmo tecnooptimista de que esto va a venir a cambiar las cosas, lo que tenemos que primero, obviamente, es priorizar justamente, ¿no?, la seguridad. Y en el caso de este ya empezó a abrirse, como decirles, la ventana de los riesgos, ¿no?, de la inteligencia artificial generativa, ¿no?, la cuestión de la garantía de la seguridad al respecto de la misma, ¿no? Entonces, en relación a esto, las recomendaciones se centraban en cómo las organizaciones reaccionan y se comunican, en complementar también la capacidad de respuesta técnica y en entrenar, ¿sí? Hacer, como decirles, yo les comentaba esto hace también otras oportunidades que hemos tenido en este año, en entrenar el músculo de la ciberseguridad y de la privacidad, y creo que los abogados también tenemos que hacer nuestro mea culpa, y quienes son obviamente especialistas en la materia, también obviamente impulsar a que se tomen este tipo de medidas, que son los ejercicios de simulación. Todo ejercicio, toda práctica que se invierte en preparar la respuesta, nos ahorra esos tiempos, esos procesos cuando efectivamente tenemos que ejecutar la respuesta. Entonces, ese es el primer cambio. Tenemos que, de alguna manera, entrenar el músculo de las respuestas en estas cuestiones. Y pasamos a los costos de los data breaches, el reporte del Ponemon Institute 2025. ¿Con qué nos encontramos? Me gustaría en alguna de las charlas que he dado, ¿no?, en esta casa de estudios traerles algunas cifras un poco más prometedoras, pero no bajan. Las cifras no parecen bajar y de hecho, sin perjuicio, ¿no?, de que tal vez las disminuciones son sutiles, lo cierto es que no son significativas, no bajan del orden de los millones de dólares. Y de vuelta, año 2025, yo he compartido con esta casa de estudios charlas años anteriores y siempre he comentado, ¿no? Argentina no está o no se encuentra dentro, ¿no?, de estas estadísticas, estos estudios, y este año no es diferente, ¿sí? No ha cambiado la situación, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos y con qué nos encontramos hoy en día? Las fugas tienen un promedio de costo total, ¿sí?, de abordaje, de 4,4 millones de dólares. Ese es el costo promedio global de un data breach en este año, 2025. Comparativamente con el año previo es una disminución del 9% en promedio, ¿sí? Porque naturalmente
la seguridad, esto justamente ¿no? en el chat decían, bueno, la seguridad es costosa, sí se sabe que la seguridad es costosa y la privacidad aplicada es costosa, pero gracias a que la industria ha empezado a reaccionar y ha impulsado mayores niveles de inversión en materia de seguridad, esos procesos de identificación y contención son más rápidos y como consecuencia de ello tenemos una disminución del 9% del costo en relación al año previo. Ahora, hay algunas cosas que continúan, es decir, la historia que yo les comentaba previamente en relación a la inteligencia artificial no ha cambiado y se ha profundizado. ¿Sí? En materia de inteligencia artificial y ataques, solamente para que se den una idea, el 16% de las infracciones que se detectaron en 2025 provenían de usos de inteligencia artificial. Y el 97% de ese 16%, ¿sí? Pasaron obviamente en organizaciones que no tenían controles de acceso adecuados, justo lo que han preguntado previamente, ¿no? En relación más segmentado, ¿no? A las historias clínicas en el chat. Sin controles de acceso adecuados, está claro que estos incidentes se multiplican y si tenemos más superficies de ataque, como lo es el uso de inteligencia artificial, esto obviamente se profundiza. Por otra parte, hay otros números preocupantes y creo que esto también se va a reflejar en nuestra área, en el derecho, en la justicia, en el ejercicio de la abogacía. Solamente proyecten lo que les estoy señalando. El 63% de las organizaciones carecen de políticas de gobernanza de inteligencia artificial para gestionar la inteligencia artificial o para evitar, obviamente, los eventos en relación a la misma. Y para decir algo bueno al respecto de la IA, porque no vamos a hablar solamente mal de ella, en relación a la implementación, sí, de la inteligencia artificial con fines de ciberseguridad, esto es justamente, ¿no? En el chat decían el costo excesivo, bueno, aquí tenemos más costos todavía. Aquellos que han utilizado inteligencia artificial a los efectos de prevención en materia de cibereventos tuvieron ahorros de costos. Y estos ahorros son significativos, más o menos se basa en un ahorro de 1,9 millones de dólares por el uso extensivo en materia de inteligencia artificial aplicado a la seguridad. No les voy a decir para que no se asusten los promedios de data breaches en Estados Unidos, particularmente porque Estados Unidos tiene uno de los promedios de vuelta más costosos a nivel mundial. Es decir, un data breach allí tiene un costo de 10,22 millones de dólares promedio. Les acababa de decir 4,4 promedio global. Así que es más del doble, ¿no? Del promedio mundial. Y porque ellos tienen también un aumento, y acá los abogados nos va a resultar interesante, porque ellos están teniendo también un incremento de costos regulatorios y costos de detección. Por lo tanto, cuanto más estricto es el sistema, mayor va a ser el impacto de un data breach. Esa es la otra consecuencia muy clara y muy proporcional e intuitiva en estas cuestiones, ¿no? Y otro tema que nosotros tenemos que empezar a atender de manera muy enfática desde las áreas de prevención jurídica de riesgos es que el vector de amenaza inicial más costoso son las amenazas internas. Y esto es para romper un poco esta cuestión del misticismo de todo, ¿no? Todo proviene del ataque, como decirles, exógeno de la organización. No, no. Las organizaciones a nivel interno están teniendo, obviamente, cuestiones bastante sensibles a abordar de amenazas, obviamente, propias. Exacto, Moisés, allí en el chat lo dijo, el famoso caso del empleado infiel, de las faltas de controles internos, ¿no? Y en lo que respecta a datos más costosos, siempre les he traído, ¿no? Esta cuestión de cuál es el activo, ¿no? Informacional, cuál es el dato de mayor valor en las fugas actuales, ¿no? Si bien la información, como dicen, ¿no? Personal identificable, los datos personales siempre son los datos más comprometidos. En este año, ahí tienen algo gracioso porque ha variado. Yo en otros años anteriores les he comentado que los datos de salud han sido los más costosos. Aquí tuvimos un desplazamiento hacia los datos de propiedad intelectual con un promedio de $178 por registro.
De vuelta, en el caso del sector sanitario, justo que me hacían la pregunta en el chat sobre las historias clínicas electrónicas, el sector más afectado fue el sector de salud. Por otra parte, también le sigue pisándole los talones los servicios financieros, la banca. Lo hemos charlado y he compartido con muchos de ustedes un ciclo sobre las temáticas, ¿no?, de daños bancarios recientemente y sobre las nuevas estafas bancarias. Y por otra parte, una de las reflexiones también que nos deja este año es que también el tiempo de recuperación sigue siendo extensivo. Y esto es que el resultado porcentual es que el 76% de las organizaciones han informado que el tiempo de recuperación consumió más de 100 días y solamente el 2% tuvo promedios de menos de 50 días. Esto es importante a tener en cuenta porque, de vuelta, sin perjuicio de que en años anteriores tal vez teníamos números un poco más asustantes de promedios de 200 días, la realidad es que 100 días, tomemos la equivalencia de meses, puede ser igual, como decirles, igual de complejo y el impacto a nivel jurídico puede ser totalmente atroz. Esto lo sabemos, por ejemplo, los letrados particularmente en relación a nivel reputacional y de confianza, cómo dar vuelta, ¿no?, una situación de estas características. Entonces, finalmente, ¿no?, recomendaciones que se hacen a la salida del reporte que estamos comentando de 2025. Primer gran preocupación, la implementación de marcos de gobernanza de inteligencia artificial. No estamos reaccionando de manera adecuada en relación a la minimización de los impactos de la introducción de la inteligencia artificial en las organizaciones, no estamos auditando, no estamos controlando. Entonces tenemos que implementar estos marcos de gobernanza. Segundo, justo, ¿no?, en el chat decían los gastos, bueno, le sumo un gasto. Adoptar herramientas en el caso de seguridad basadas en IA, o sea, ponerle IA a trabajar en las cosas críticas que nos sirven. Y por otra parte también mejorar la seguridad de los datos, implementar lo que charlábamos antes, cifrados, controles de acceso, gestión de claves. No estoy diciendo nada nuevo, pero increíblemente estas cosas se repiten y se repiten una y otra vez y en este año no ha sido diferente. El 2025 sigue teniendo estas deficiencias, junto con lo que es también deficiencias en el mapeo, en la clasificación de los activos, ¿no? Em, y por otra parte, también incorporar, ¿se acuerdan que el año pasado decíamos simular los escenarios de ataques? De alguna forma entrenar el músculo de la reacción frente, ¿no?, a estas situaciones. Y hoy en día, ¿qué nos dicen? Incorporar a la inteligencia artificial en esos ejercicios prácticos. Y esto no es solo un tema de impacto técnico, sino también de gestión empresarial. La gente hoy en día, sin perjuicio de haber incorporado, ¿no?, a tontas y a sonzas a la IA a sus procesos, no sabe cómo reaccionar con ella. Y esto implica la consecuencia natural a nivel procedimental y de cultura corporativa de reforzar los programas de capacitación y de prevención de amenazas internas, gran fuente de la que veníamos hablando antes a nivel de orden dañoso. Y pasamos a la resiliencia de los datos, que es, como decirles, la estrategia que nosotros tenemos que aplicar en materia de gobierno estratégico de datos. ¿A qué le decimos nosotros resiliencia de datos? Para nosotros es la capacidad que tiene una organización para proteger, recuperar y mantener la disponibilidad y la integridad de los datos frente a todo evento que consecuentemente genera esa interrupción inesperada a la disponibilidad de los datos. Nosotros, a través, obviamente, de este tipo de evento particular que venimos hablando, de los data breaches, el gran problema que tenemos y lo que más nos preocupa a nivel operativo es cuándo volver a operar de manera total, ¿sí?, y cómo recuperarnos de la manera más expedita posible y con el menor impacto legal y económico posible. Entonces, la resiliencia de datos implica esa cuestión estratégica de implementar todas esas medidas que nos permiten optimizar la capacidad de respuesta. Y esto se basa en varios puntos sobre los cuales ahora voy a volver.
pero primordialmente una cuestión de orden que podríamos incorporarla a nuestro léxico jurídico preventivo y precautorio, que es la redundancia y la planificación. Ya no se puede improvisar en materia de ciberseguridad, mucho menos en lo que se viene. Y esto es garantizar que los datos, los metadatos, los subproductos de procesamiento que nosotros tenemos y también sumar necesariamente a nuestro vocabulario la protección de los residuos de procesamiento, que siempre permanezcan accesibles, íntegros, seguros, minimizando todo impacto que se pueda sobre el negocio. Y en este sentido hay componentes o aspectos claves a tener en cuenta en lo que respecta, ¿no?, a la resiliencia de datos, qué aristas tenemos que considerar para llevar adecuado cumplimiento a estas planificaciones. Por un lado, necesariamente el lado de la protección, ya hemos, no voy a volver sobre ello, pero la ciberseguridad, la privacidad, la intimidad, la autodeterminación informativa, nosotros tenemos que resguardar los datos y tenemos que hacerlo a través de qué? De medidas, de aplicación y de herramientas de orden técnico, tanto en privacidad como, como de ciberseguridad. Por otra parte, otro de los deberes que tampoco excede nuestro vocabulario a nivel jurídico, ustedes recordarán que nosotros tenemos también regulación en materia de medidas de seguridad, en procesamiento en bases de datos informatizadas y no informatizadas, la resolución 48 del 2018, sin perjuicio de que lo tenemos allí y están esas medidas que son sugeridas, obviamente, gran defecto de la norma. El respaldo y la recuperación son dos palabras que tienen que ir juntas siempre. Nosotros tenemos que realizar copias de seguridad regulares en tiempo real. Tenemos que tener planes de recuperación, que hemos visto que han fallado en prácticamente tanto data breach, nos hemos enterado, ni hablar en cuestiones, por ejemplo, de impacto de data breaches en sectores como el judicial. Y aparte, en relación a todos estos eventos, tenemos que tener sistemas redundantes. La redundancia implica duplicación o replicación de cualquiera de estos sistemas. Esto es tener un seguro, un reaseguro y un seguro del reaseguro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener también dentro de los escenarios jurídicos posibles, y obviamente las áreas técnicas también, que si cualquier componente de esta ecuación falla, otro pueda relevar sin interrumpir el servicio. Tenemos que minimizar a toda costa el plazo de interrupción del servicio y la pérdida de calidad del servicio que nosotros proveemos. Y tenemos que planificar esa recuperación frente a cualquier tipo de desastre a nivel cibernético. ¿Por qué? Porque lo que más nos interesa es la continuidad del negocio. Eso es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta. Tenemos que ser adaptables. Y esa adaptabilidad es fortalecer esa capacidad organizativa que nosotros tengamos a nivel jurídico, técnico y comercial de ir a medida de los cambios y de los desafíos que van a ocurrir si es que tenemos, obviamente, lamentablemente, un evento de estas características, una disrupción como lo es un data breach. Entonces, relevancia para tener siempre presente estas aristas en la asesoría, en la consultoría legal en estas materias. Por un lado, la continuidad del negocio. Por otra parte, mantener y preservar la minimización de riesgos y del impacto de los riesgos que se concreten. Y por otra parte, nunca perder de vista que el cliente es nuestro activo, es nuestro sujeto destinatario de todas estas medidas y acciones tendientes de protección. Y lo que nosotros no debemos frustrar son esas legítimas expectativas de confianza. De allí que me habrán escuchado hablar en tantas otras charlas que hemos compartido, en principios tan relevantes para la protección de datos personales como el de Privacy by Design y by Default, seguridad por diseño y por defecto, y también confianza o trust by design y by default, por diseño y por defecto, ¿no? Entonces, dicho esto, ¿qué estrategias podemos implementar? Bueno, está claro. Primera estrategia, y acá tal vez me meto en cuestiones un poquito más de orden técnico, pero esto es para que lo tengan presente como asesores, obviamente, en estas temáticas. Las copias de respaldo, la implementación de los sistemas de copia de respaldo, la automatización de estos sistemas. Por otra parte, la redundancia, el hecho de tener varios sistemas implementados, utilizar sistemas con matrices redundantes, y esto lo podemos exigir, sin perjuicio de que nosotros como abogados
no tengamos control, sí podemos tener la constancia y la confirmación de las áreas correspondientes de la implementación de estos sistemas, que sean redundantes y que sean independientes y distribuidos. ¿Sí? Esas son las palabras que tenemos que obviamente seguir sumando a nuestro vocabulario de estrategias jurídicas. Generar y optimizar los planes de recuperación ante cualquier tipo de desastre a nivel cibernético, esto es, ver cómo vamos a recuperar los datos, definir cuáles son nuestros objetivos. Y los objetivos implican métricas, métricas de tiempo de respuesta, de impactos permisibles, de cuestiones relacionadas a estrategias de abordaje jurídico en cada uno de los casos, de contención de daños, y por otra parte realizar estos escenarios de simulación y de pruebas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos estrenar nuestras estrategias frente a la ocurrencia de un ciberevento, tenemos que hacerlo de manera preventiva y de forma anticipada para ya operar con ese músculo entrenado, como bien les decía antes, en relación al evento cuando ocurra verdaderamente. Por otra parte, entender que sin seguridad de los datos no puede existir privacidad, así que tenemos que seguir insistiendo en la seguridad y en el cifrado. Y esto es para proteger a los datos frente a los ataques o a lo que sería el acceso no autorizado. O sea, que el atacante se lleve una porquería y esto implica cifrar, encriptar la información y utilizar un sinnúmero, obviamente, de estrategias de orden técnico que tienen que ver con esa automatización que tenemos que propender, la continuidad de negocio y la mejora continua y la capacitación continua en estas materias. Y cierro el encuentro de hoy con la prognosis de 2026. ¿Cuáles son las principales amenazas y tendencias que nosotros tenemos proyectados para el año venidero? Y acá hay que destacar que si lo que hemos hecho hasta ahora no ha sido suficiente, tenemos que fortalecer fuertemente todo lo que vamos a realizar de aquí en adelante, porque las amenazas que se vienen son cada vez más fuertes, ¿sí? Después, Javier, ocupo en esa pregunta luego. Entonces, para no irnos de tema, ¿qué tendencias proyectadas tenemos para 2026? Primer punto, hasta ahora no lo he mencionado, pero sí lo hemos compartido en charlas anteriores. Tenemos más amenazas en relación al tema del ransomware. O sea, hoy en día vamos a empezar a enfrentar ransomware avanzado con ataques cada vez más sofisticados, con modelos de doble o triple extorsión, es decir, combinatoria de cifrado, robo y extorsión. Ya hemos tenido y hemos vivido muchos eventos de estas características. El tema es que el panorama cada vez se complejiza más. Por otra parte, las amenazas que vienen de la mano de lo que es el uso de inteligencia artificial, como les he dicho, se están descontrolando, así que tenemos el problema de los deepfakes, la ingeniería social, que ya hoy en día es muy convincente para los efectos de suplantación digital de la identidad, o lo mismo lo que se conoce como fraude del CEO. Y entonces ya vuelve toda esta cuestión a los ataques que se realizan con el uso de ingeniería social mucho más efectivos y por ende conducentes tal vez al resultado de una brecha de seguridad, un security breach o un data breach. Por otra parte, también tenemos un incremento también de la combinatoria de vulnerabilidades en entornos de carácter híbrido. Esto es, tenemos cloud computing, por otra parte también tenemos un uso muy masificado de lo que son dispositivos de Internet de las Cosas, o IoT, y esto implica, como yo les decía antes, incremento de las superficies de ataque, más puntos de entrada para los atacantes y puntos de entrada que naturalmente nosotros tenemos que empezar a cubrir de manera cada vez más eficiente. Y además de todo esto, no todavía proyectado para 2026, pero sí seguramente ustedes deben haber empezado a oír al respecto, sin perjuicio de que no va a ser en lo inmediato. Tenemos que empezar a prepararnos un poco y a empezar a mirar a desarrollar una criptografía cada vez más resistente, por lo que se viene a nivel de lo que sería computación cuántica. No me voy a ocupar al respecto, hay mucho también, mucha fantasía y lo que se dice en la jerga, mucho vende humo, que hoy en día ya ha empezado, ¿no?, a hablar al respecto. No es una amenaza de orden inmediato, pero sin perjuicio de lo cual tenemos que tener presente el hecho de que tenemos una necesidad muy clara
de empezar a mejorar nuestros mecanismos de cifrado a mecanismos cada vez más resistentes, atendiendo a la posibilidad de el agravamiento de estas situaciones o escenarios a futuro, ¿no? Entonces, esa proyección que les estoy comentando del pronóstico 2026, y con esto vamos cerrando con estas reflexiones finales, nos sugiere ese aumento, ese incremento en los ataques. O sea, la situación no va a frenar, vamos a seguir viviendo y teniendo estos cibereventos, y van a seguir existiendo los data breaches, y cada vez de maneras más gravosas, más complejizadas, más frecuentes, y con más criticidad en relación a qué es lo que se lleva en esos eventos. Por otra parte, los atacantes también disponen cada vez de más tecnología para poder realizar y conducir sus ataques. Y también tenemos una crisis a nivel humano. Yo ya vengo abordándolo hace rato con el tema de la inteligencia artificial y la pérdida de competencia y de agencia en el usuario. Hoy en día también tenemos este problema de que muchas de las aplicaciones se están programando con el uso y con el auxilio de la inteligencia artificial, sin los debidos resguardos o auditorías, por ejemplo, en materia de ciberseguridad. Entonces, tenemos toda una multiplicación de situaciones en las cuales tal vez la programación no ha pasado la debida auditoría o el pronóstico en materia de seguridad, los efectos de evitar la explotación de vulnerabilidades en estos sistemas. Y han habido muchísimos clarísimos ejemplos y notorios ejemplos de sistemas que han fallado por producto y consecuencia de esta idea de la programación, entre comillas, sin código, del bytecoding a través del uso de inteligencia artificial. Y por otra parte, también la otra crisis a nivel humano es que necesitamos cada vez de más talento en materia de ciberseguridad. Y eso es una deficiencia, como decirles, de un déficit global en relación, como decirles, a nivel personas que podemos contratar para aplicar estas medidas. Es decir, nosotros abogados vamos a asesorar, pero necesitamos también, obviamente, gente a nivel técnico que componga esos equipos técnicos y que aplique y tenga capacidad y seniority suficiente para aplicar estas cuestiones que veníamos hablando. Entonces, tenemos un déficit global estimado que se nos viene de 3 millones de expertos. Es decir, nos faltan 3 millones de personas capacitadas para 2026 para hacer frente con estas cuestiones. Y esto implica que está claro que nos van a faltar manos y fuerza de trabajo y medios para poder enfrentar estas cuestiones de manera adecuada. Entonces, simplemente no concluir con un par de ideas. Tenemos que establecer estrategias para mitigar, obviamente, los riesgos en 2026. No podemos perder, como decirles, de vista cuestiones relacionadas a lo que es asesoría compleja y fortalecimiento de defensas digitales en esta temática. Y esto es, por un lado, entender que es necesario, es indispensable, a medida que más nos estamos metiendo en camisa de once varas a través del uso de técnicas cada vez más riesgosas de procesamiento, que siempre necesitamos la supervisión humana. Cada vez va a ser más necesaria. 2026 va a ser, como decirles, el año inflexivo en el cual nosotros, desde nuestra perspectiva, tenemos que concientizar al respecto de esa necesidad de volver a tomar la posta del manejo responsable, moral y ético de los datos, del control de los datos durante todo su ciclo de vida, fortalecer las defensas desde lo técnico, exigir que se tomen medidas a nivel técnico y establecer de la misma manera tal vez que en un principio la cultura en materia de privacidad era algo no incipiente y era necesario hacerlo, tenemos que empezar a caminar hacia fortalecer también la cultura en materia de seguridad. Y esto es concientizar a los empleados, es absolutamente clave. Allí justamente decíamos, ¿no?, la gran crisis en materia de recursos humanos, y si los pocos que tenemos no hacen lo que deben, estamos en una situación aún peor de la que venimos proyectando. Y tenemos que empezar también a entender que nosotros, desde nuestra perspectiva como operadores jurídicos del derecho, tenemos que avanzar en los planes de adopción de ciberseguridad estratégico. Esto es, pasar de enfoques reactivos, dejar ya de lado los enfoques defensivos y pasar a estrategias que sean precautorias y preventivas.
y no perder de vista, porque muchas veces tenemos este problema, ¿no?, de la pérdida del eje, que es el tal vez priorizar, justamente, ¿no?, en el chat, algunas veces, ¿no?, ustedes colocaban estas cuestiones, ¿no?, de la normativa que termina siendo fix y demás. El no perder de vista que todas estas cosas que les estoy diciendo se puede hacer de manera totalmente respetuosa y compatible con la misión, con la cultura y con la visión de una empresa o de una organización. No es una cosa sin la otra, es todas en conjunto. Y reforzar finalmente este gran tema que les comentaba a nivel estratégico, la resiliencia de los datos. Mantener las copias de respaldo actualizadas, diversificadas, realizar simulaciones y lograr alcanzar mejores métricas en materia de recuperación, tanto técnica como jurídica, en materia de incidentes. Así que les agradezco inmensamente la atención y habernos acompañado en el encuentro del día de la fecha sobre esta temática más que apasionante. Como verán ustedes, lo que se viene el próximo año va a ser tanto más complejo, así que seguramente estaremos compartiendo algún otro encuentro en los años venideros en esta casa de estudios. Por otra parte, allí en el chat les he pasado también vínculo para invitarlos, extenderles la invitación de otro ciclo de charlas que voy a estar dando en materia de ciberinteligencia y ciberdelitos. Si resulta de su interés, allí tienen el vínculo para poder inscribirse a ese encuentro. Y desde ya, bueno, agradecida a todos ustedes, a la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, que nos ha acompañado y ha realizado la organización del presente encuentro. Muchísimas gracias por todos los comentarios allí, agradecimientos en el chat. Así que simplemente voy a abordar las dos preguntitas que quedaban allí colgadas. Ahí preguntaban, ¿la regulación en exceso es perjudicial? Desde ya coincido, la regulación no tiene que ser antagonista de la gestión empresarial, sino por el contrario, tiene que ser un complemento ideal y adecuado a los efectos, no de ponderar derechos y también la cuestión relacionada a lo que es el procesamiento adecuado de los datos, porque se tienen que realizar las dos cosas y siempre atendiendo y teniendo presente que se comprometen los derechos humanos de los titulares de los datos y que esos derechos siempre tienen que ser el norte y el principio de todas las estrategias que nosotros adoptemos. Jorge, solamente sobre ese tema de la actuación de Policía Federal Argentina y CABA respecto de las denuncias de ciberdelitos, va a tratar eso, el ciclo al cual los he invitado, así que bueno, por las dudas, allí les paso nuevamente en el chat la convocatoria a esa charla. Así que bueno, sin más, damos cierre a este encuentro. Muchísimas gracias a todos, un saludo y nos estaremos reencontrando en próximas charlas. Que estén muy bien. Hasta luego.